NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es jueves, ya se está yendo la semana. Estamos a... ¿Cómo estamos hoy? 17. 18 de julio. 18 de julio. 18. Más lejos todavía. 18 de julio 2019. Le están quedando entonces 13 días al mes de julio, el mes número 7 del año. El día de hoy vamos a conversar con Juan Carlos Espinal y Castillo. Así es. Que es un... ¿Cómo se llama? Iba a usar un lenguaje que no le corresponde a él, porque ese se le aplica a otro... a otro tipo de personas. Iba a decir, Juan Carlos es un jodedor de las redes. Juan Carlos Espinal es muy activo en las redes sociales, los medios de comunicación. Y vamos a hablar también un manejador pleno de las intríngulis políticas en la República Dominicana y también en la geopolítica. Vamos a hablar un rato con él, hablamos de casi todo el programa, sobre lo que está ocurriendo ahora en el ámbito político. También el tema de la importancia de las redes en esta batahola. Y un tema que nosotros discutimos en red social, que el grupo que él maneja, que metió ahí un criterio medio atravesado del ejercicio del periodismo, y entonces ahí me motivó, entre otras cosas, a invitar a Juan Carlos a conversar un poco con nosotros sobre este tema. Él hablaba del periodismo el ejercicio del periodismo como un derecho fundamental, y no lo es. El ejercicio del periodismo no lo es. Vamos a ver, y ahí entonces abordamos por qué yo digo que no. Pero vamos a ver entonces cómo están las condiciones del tiempo para este día, después de que ayer un torrencial aguacero se precipitara sobre la capital de la República en un momento en que estaba en pleno apogeo o comienzo, y después pleno apogeo, esa actividad multitudinaria que encabezara el doctor Leonel Fernández, y que a pesar de la lluvia fue todo lo concurrida que se había previsto. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que los remanentes de la onda tropical producirán incrementos nubosos con aguaceros locales y aisladas tronadas esta tarde, principalmente para provincias que están en las regiones sureste, noreste, cordillera central, así como la zona fronteriza, mientras que en el resto del país se pronostican condiciones de poca actividad de nubes, muchas horas de sol durante gran parte de la jornada y escasas lluvias. Para mañana viernes se esperan condiciones nubosas que van a provocar concentraciones de algunas posibilidades de lluvias en la tarde de mañana, y se esperan también aisladas tronadas en algunas localidades de las regiones ya mencionadas, debido a los efectos y la incidencia del viento que está teniendo lugar en esos entornos. Para el sábado estaría llegando una nueva onda tropical y una vaguada, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros dispersos que podrían ser moderados en ocasiones, también en esas provincias y en el Gran Santo Domingo. De modo que el fin de semana parece que va a estar húmedo en la República Dominicana. De todas maneras siguen las temperaturas altas. Estamos en verano, recordemos, y el llamado polvo del Sahara ha disminuido por efecto de estas
precipitaciones, según el último reporte de la Oficina Nacional de Meteorología. De todas maneras, ande con su paraguas, porque el día más claro llueve. Buen día, Juan Carlos. Un placer, un placer. Saludos a ti y qué bueno que la vida me ha presentado un nuevo amigo en estas jornadas y estas luchas. Aprovechalo. Sí, así, sí, siempre trato de leerte. Que Siempre, eso es recíproco. siempre trato de Doble estar vía. Doble vía. al tanto de lo que usted dice. Juan Carlos, en la red social, El Observatorio Ciudadano, El red red social, social. comunicaciones digitales. que maneja Juan Carlos, que tiene una incidencia importante a través de las redes, que es una forma de comunicación que mucha gente no acaba de asimilar el impacto que tiene esta modalidad de comunicación del siglo XXI. Es un multimedia. Lo que ocurre es que ya la televisión ha pasado de lo análogo y se ha ido a lo digital. Sí. El tema del periodismo convencional ha pasado a ser otra etapa con la irrupción de la internet en lo que son las fuentes de comunicaciones digitales y las fuentes de comunicaciones en sentido general. Entonces, ese proceso ha venido a transformar de una forma radical el método de comunicación. Ya el método de comunicación vertical, es decir, del emisor al receptor, sí, ha concluido y ya hay una comunicación más fluida y más directa. Horizontal. Ya. Más horizontal. Y eso implica que eso ha conllevado también la ruptura con las estratificaciones sociales, porque usted puede conversar con cualquier ejecutivo, como con el presidente, como cualquier persona. Sí. Y eso está incidiendo en la economía, porque ahora los contenidos usted puede monetizarlos. Es decir, hay un nuevo capitalismo y se llama el capitalismo de la información. En ese capitalismo de la información ya no es solo el monopolio de la propaganda o del contenido lo que prima, sino básicamente la capacidad de poder distribuir la mercancía, que en este caso es la información. Sí. A propósito de la monetización de la información, de contenidos digitales, Sí. No es que usted vaya a vender lo que... No, claro, es que... Pero para que tú me expliques bien y expliques, con alguna frecuencia, Pavel Decán, Sí. que es un monitor, Sí. vamos a llamarlo monitor de redes. Un técnico. En algunas ocasiones, cuando hay una tendencia que se mantiene mucho tiempo en Twitter, por ejemplo, Sí. él le pone un valor monetario a eso. Correcto. ¿Qué significa eso? Significa la capacidad de audiencia geográfica, porque ya, por ejemplo, no es porque usted haga un Twitter va a poder monetizar, porque en principio se trata de un proceso de especialización académica, ¿no? Y se trata también de un proceso científico, porque es que cuando usted tiene que crear la plataforma material, física, para poder desarrollar y crear los multiplicadores. No se trata de propaganda, no se trata de influencers o youtubers que replican, que usted puede contratar un ejército de youtubers y repliquen, o de bots y replican lo que usted hace. Sí. Eso ayuda, pero eso es una doble trampa, porque lo que prima y se monetiza es cuando usted tiene datos, cifras, estadísticas. Un buen titular que sea falso, como una falsa noticia, podrá monetizar hasta un punto, pues la gente puede adquirir. El periódico El Diario Libre, por ejemplo, no es gratuito. Le llega a usted gratuito, pero está financiado por publicidad. Entonces ahí se monetiza la audiencia, se monetiza la capacidad del contenido, se monetiza también la trascendencia. Entonces eso es como en el mercado. Usted publica jeans o tiene jeans en una tienda y la gente va a comprar siempre el Levi's, porque la gente tiene una capacidad de discernimiento. Y tiene una marca fijada. Una marca fija. Entonces eso se la fijó en el cerebro, en el subconsciente, y esa marca va a comprar jeans y la atrae. Lo impulsa. Entonces, pero también el Observatorio Ciudadano Red Social tiene una característica respecto de los demás, y es que nosotros durante los últimos 6 años decidimos recorrer el país y conectar en cada distrito municipal. Nosotros tenemos en la República Dominicana 234 distritos municipales y tenemos 158 municipios. Sí. Entonces nosotros iniciamos un proceso de conexión desde Santo Domingo
hacia todos los distritos municipales. En estos momentos nosotros tenemos un acceso a 100 distritos municipales, que es equivalente a 22 provincias. Y eso es... En este momento. En este momento, sí, porque cuando digo en O este sea momento... que en este momento el alcance de geopolítica a través del observatorio es en ese... A nivel local, ese a nivel segmento doméstico. geográfico. A nivel doméstico, en este momento, usted tiene una potencialidad de verse en aproximadamente 400.000 hogares en la República Dominicana a través de 100 distritos municipales, porque nosotros tenemos una de las más vastas frecuencias de distribución de información y contenido en línea. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo le digo a usted que nosotros tenemos alcance a 100 distritos municipales en la tendencia de WhatsApp? Es que nosotros tenemos 100 periodistas como usted. Tengo un periodista en Higüey como usted en este momento, como lo puedo tener en 100 distritos municipales, pero al mismo tiempo nosotros hemos tenido, usted se está viendo en Beijing en este momento, usted se está viendo en Europa en este momento, usted se está viendo en 11 ciudades de Estados Unidos en este momento. Es decir, también además nosotros somos los distribuidores de la señal de Telesur para República Dominicana, sí. Y nosotros tenemos, entonces, toda América del Sur, a usted en esta entrevista la pueden estar chequeando en este momento, y eso significa audiencia. No es lo mismo llegar a 10 millones de personas que tener una audiencia cautiva de 400 millones de personas. Claro, cuando yo estoy chequeando la actividad del día de mi cuenta, sí. hay un medidor que me dice, a mí, a todo el mundo, porque, sí. pero quienes tenemos la curiosidad de ver a medir cuál ha sido el alcance de un tweet. Por ejemplo, cuando dice usted tuvo una frecuencia, no interacción, un impacto, sí, en 25.000 personas, sí. Por ejemplo, que a cada rato en el tweet mismo hay... Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, significa sencillamente que usted está sobrepasando el tema de lo que es la televisión tradicional, el papel. Significa que sencillamente 25.000 personas usted no la puede reunir. 100 personas usted no la puede reunir simultáneamente. No. Tiene que ser en un equipo. Entonces, las redes sociales, eso implica una alta audiencia para una sociedad de 10 millones de personas. Es una elevada audiencia. Entonces, no es por curiosidad ni es por snob. No, lo que ocurre es que ahora la red te obliga a estar... Es que ha sustituido al papel. Sí. Es que ha sustituido la televisión. Ya ahora nosotros podemos ir a televisión digital. Red social tiene sus propios canales de televisión, sí. Tiene programas de radio, tiene alianzas con cables, porque a nosotros la comunicación hoy en día es más profunda, porque en República Dominicana, derivado de que existen canales de cables locales, entonces ellos tienen sus propias plataformas y sus propios comentarios y sus propias realidades y sus propias dinámicas locales. Por ejemplo, usted va a Tamboril, donde no hay desempleo. Tamboril es un municipio donde no hay desempleo en República Dominicana. Tamboril, Higüey. Sí. Bueno, en Bávaro la provincia de Altagracia no tiene desempleo. Bueno. Tiene 2% de eso es pleno empleo. Eso es pleno empleo. Lo mismo Tamboril. Entonces, cuando usted va, puse Tamboril, por ejemplo, porque Tamboril tiene una AM, tiene una FM, tiene 2 canales de televisión. Entonces, eso, cuando usted lo mezcla con la AM, por ejemplo, entonces usted tiene una distribución en tiempo y espacio mucho más poderosa que cualquier canal nacional. Entonces, ¿por qué? Porque los costos son más bajos. Sí. Y entonces la capacidad de tecnología, la capacidad de comunicación y toda la tecnología, cuando usted hace por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos haciendo un multimedia con esta entrevista. Y entonces esta entrevista, en el día de hoy, esta transmisión va a tener mayor efecto que cualquier otro día. Así es. Y decía que no por curiosidad los partidos políticos, los candidatos, la persona que tiene un elevado concepto de la importancia de la comunicación, no han abandonado la comunicación tradicional, porque tiene un efecto muy, muy importante por ser tradición. Es muy difícil sacarla. Puede mantenerlo. Pero han migrado a las plataformas. Puedo asegurarle que desde el año 2009 nosotros hemos abandonado el papel. Lo recibimos como suscripción en nuestras casas. Sí. Sin embargo, el papel, nosotros tenemos cerca de 3 millones de celulares, de aparatos celulares.
si bien es cierto que hay mucha comunicación basura en línea, en la nube, no menos es cierto que cada día está tomando cuerpo el tema de lo que es la disrupción en tiempo real. Nosotros podemos transmitir en tiempo real desde un colmado a bajo precio. Antes usted tenía que buscar una unidad móvil y darle cerca de $2,000, $3,000. Yo me recuerdo lo de Horacio Lamadrid y lo que hacía Freddy Veragoico, que se iban ya hoy en día usted lo puede hacer. La microondas y eso es un costo muy... Es un costo muy elevado. Entonces ya hoy, con la irrupción de los iPhone, y también hay muchas especialidades. Porque ¿qué ocurre? No que porque usted tenga un teléfono en la mano podrá ser un periodista o un comunicador. Se requerirá también de muchas técnicas y de mucha sabiduría. Sí. Bosch, por ejemplo, no tuvo acceso a Internet y ni Balaguer. No. Sin embargo, por eso hoy hay muchos cambios, habrá muchos cambios de gobierno y muchos cambios de liderazgo. Bueno, podemos pasar... No, vamos a hacer la pausa, porque vamos a pasar... Antes de la pausa, lo que ocurrió en el día de ayer en los alrededores, bueno, los alrededores, si podemos llamar los alrededores, desde la Winston Churchill hasta la feria, con esa masiva participación de la gente detrás del presidente Leonel Fernández. Eso en el día de hoy plantea una nueva realidad o define una realidad. Reordena, hay un nuevo reordenamiento político, pero ante todo hay un nuevo reordenamiento social, porque es que la opinión pública juega un papel fundamental en términos de lo que es la neurología de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? No se trata de Leonel Fernández. Se trata de que él encarna un sentimiento que se ha ido a las calles, que se ha ido, claro, empujado por esa acción y además es una acción justificada popular. La lucha, además, es una lucha antropológica de los dominicanos, una lucha histórica de los dominicanos. Hay dos traumas fundamentales de ese proceso que se están revirtiendo, que se están encarnando hoy en día, que fue lo del año de 1965 y lo que ocurrió en el año 1990-94 con el acuerdo patriótico que generó el recorte gubernamental al doctor Joaquín Balaguer de parte de las fuerzas que representaba José Francisco Peña Gómez. Sí. Y esos dos momentos son muy históricos, son muy importantes porque determinan el cambio de ciclo de doctor Joaquín Balaguer y la polaridad con el profesor Juan Bosch. Todo el mundo pensaba que José Francisco Peña Gómez iba a surgir como nuevo líder. Surge como nuevo líder Leonel Fernández. Y eso tiene un impacto histórico, psicológico muy importante en la historia política contemporánea. Así es. Hay muchas lecturas, citaciones que se han derivado de esos episodios que tú señalas. En este momento estamos en el mismo ciclo histórico de desaparición y de derrumbe de un liderazgo específico tradicional en República Dominicana. Como en el 1995-96 lo hubo, tras la crisis del recorte y la crisis... Pero dicho así, tiene un impacto interpretativo. Lo que estamos en presencia es de la imposición o de la imposibilidad de imponer una realidad que va contra los elementos fundamentales que han caracterizado a la sociedad dominicana, que es su negativa a que le impongan cosas. Porque es un asunto cultural, porque lo que estás pretendiendo hacer una parte de la derecha dominicana, enquistada desde el poder, es utilizar los recursos a su disposición para crear falsos positivos en política. Lo mismo que ocurrió con Dilma, lo mismo que ocurrió con Correa, lo mismo, la judicialización del proceso. Sí. La judicialización del proceso es lo que está, el lawfare, como llaman los norteamericanos, es lo que está tratando de hacerse con Leonel Fernández. Pero insistimos, no es Leonel Fernández. Leonel Fernández está encarnando un proceso histórico como lo que ocurrió en el año de 1995 en diferentes circunstancias. Entonces la sociedad, y ese proceso actual va a generar nuevas alternativas, porque Leonel Fernández se verá obligado a unificarse a sectores progresistas de la sociedad que le van a catapultar como la figura política contemporánea que encabezará el nuevo ciclo histórico que viene hacia República Dominicana. Volveremos sobre ese tema y también otros temas importantes que tenemos en agenda con Juan Carlos Espinal. Venimos de inmediato.
seguimos conversando con Juan Carlos Espinal. Antes de hablar del tema del periodismo y la nueva realidad del periodismo, que tú lo mencionaste ahí medio rápido, pero quisiera volver sobre el tema de ayer. Hay un evidente, como tú señalabas, una evidente recomposición, si no de las fuerzas, sí de las expectativas. Porque hasta el día de ayer se pensaba que era una realidad que iban a someter el proyecto de reforma constitucional. Por la razón que sea, no vamos a decir que fue por el llamado y la movilización de Leonel Fernández, por la razón que sea, eso no se ha producido. Entonces, estamos en ese ambiente de que parece definido el tema de la no insistencia en la reforma constitucional. Tú señalas que Leonel Fernández viene captando esas movilizaciones sociales en torno a una idea de que no se modifique de nuevo la Constitución. Eso ya en términos electorales todavía está por definirse. Leonel no es candidato, no han desaparecido al 100% las posibilidades de que se intente la modificación, aunque el tiempo opera en contra. Es que hay un tema de legitimidad pública. Es que en el último año se han realizado 25 estudios rigurosos de firmas internacionales que establecen que en República Dominicana hay dos tendencias claras. Una tendencia en el oficialismo, que es el doctor Leonel Fernández, y otra tendencia en la oposición, que es Luis Abinader. Ya aquí en República Dominicana, a mi modo de ver las cosas y mirando a futuro, yo siento que cuando hablo de futuro, dentro de 10 meses, estamos hablando de dos grandes polos. Aquí se van a formar dos grandes polos. El polo opositor lo va a crear la tendencia dominante en la oposición, que es Luis Abinader, porque viene de obtener 35% de los votos y además obtuvo 1.400.000 votos apenas en el año 2016. Sí. Entonces eso está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? El Partido Revolucionario Moderno no está actuando de una forma al unísono, porque es evidente que el ingeniero Hipólito Mejía tiene otras agendas. Ahora bien, más allá de esos procesos, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de otro tipo de lucha que se está escenificando. Y ese tipo de lucha es el alto riesgo de no introducir el proyecto reeleccionista, tiene mucho que ver con el riesgo de salir del poder y que todas las conquistas políticas, sociales y económicas logradas en los últimos 20 años, como crecimiento económico, que si bien ese crecimiento económico no ha ido acompañado de un desarrollo humano que está pendiente, es cierto. Sin embargo, la República Dominicana ha crecido y la riqueza ha crecido. Entonces, ¿qué ocurre? En América Latina se están dando unos casos muy extraños y específicos y nosotros estamos hablando de la cooptación de los congresos. La cooptación de los congresos a través de monopolios y de multinacionales, como por ejemplo en el caso de Odebrecht. Hay todavía salpicando informes de Odebrecht en República Dominicana y la clase política dominicana, la élite política. Y no ha terminado. Y no ha terminado. Entonces hay una litis en Nueva York con el caso de Punta Catalina, donde hay una filtración, donde se mencionan ministros que curiosamente están estrechamente vinculados con el proceso que se da de reelección. Entonces, ese proceso de judicialización de la política y criminalización de la movilización es un proceso de desgaste. Y en República Dominicana lo que está existiendo es un proceso de desgaste frente a las opciones políticas venideras. En ese sentido, el problema es que la posición constitucionalista no tiene calle. La posición reeleccionista no tiene calle. La posición reeleccionista es factible para el que se beneficia de alguna manera en este momento directa de esa situación. No tiene calle, no tiene popularidad espontánea, pero se puede armar movilizaciones y no hay ninguna duda de que el presidente Danilo Medina tiene una altísima valoración y una altísima cuota de el poder político en el Partido de la Liberación Dominicana. En mi caso, puedo decir, se lo dije fuera del aire, creo que el presidente de la República es un hombre muy capaz, creo que es un intelectual, creo que él conoce muy bien. Es un armador político. Y sabe, y es un hombre
que políticamente es prudente en función de lo que el riesgo que implica él y el PLD salir del poder. Entonces ya el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y cerca del 70% de la población ha rechazado ese proyecto. Y ese proyecto puede ser un proyecto personal de un grupo económico político determinado que tiene todo el derecho a luchar hasta último momento por mantenerse en el poder. Lo único que esa lucha, de acuerdo a la población, de acuerdo a lo que se establece, no es una lucha legítima. Vendría entonces, ya cuando se definen estas incógnitas que están todavía alrededor de la opción PLD, Sí. vendría entonces estamos hablando después de agosto, ahí, El 22 de agosto. a partir del 22 de agosto estaríamos hablando de un proceso entonces de mejoría de relaciones, que en principio pudiera ser hasta medio complicado. Lo que ocurre es que ellos son clases sociales dominantes. Entonces, al ser clases sociales dominantes, me refiero a Leonel Fernández, es clase social dominante, es clase política dominante, es parte de la plutocracia. Entonces, igual Danilo Medina. Entonces, hay muchos intereses por juego. Y uno de los principales intereses que hay por juego es que luego de 22 años de poder hegemónico y de gobierno hegemónico del Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Reformista Social Cristiano, tras la muerte de Balaguer, desaparece como partido político y se convierte en un partido político satélite. Y lo más grave de todo, luego de la reelección de Hipólito Mejía, el Partido Revolucionario Dominicano se convierte en partido satélite. Y entonces no hay un equilibrio de poder en República Dominicana. Y si nos vamos a los ejemplos de América Latina, y nos vamos a los ejemplos de Europa, lo que estamos viendo es entonces la aparición de la extrema derecha, la aparición de los poderes económicos decidiendo en los congresos y decidiendo en los gobiernos y con el control de los contratos. Los aventureros nacionalistas. Los aventureros nacionalistas que permite entonces que crea una condición geopolítica de guerra fría en el siglo XXI. Pero detrás de todo ese concepto y esa lucha que se da ideológica y política dentro de lo que es el gobierno dominicano, porque hay una lucha cultural también, hay una forma de gobernar diferente como ve los demás la vida y así, por eso son las confrontaciones. Está el tema China-Estados Unidos. Estamos hablando también de la presencia de Rusia. Rusia ha aumentado en 160% su inversión en República Dominicana respecto de sus inversiones. China ha hablado también de que República Dominicana no les permiten desarrollar de una forma viable, institucional, sus inversiones. Y Estados Unidos sabe que necesita las materias primas y necesita el control de los puertos y los aeropuertos, del aire, mar y tierra, y también necesita el control político para poder mantener gobiernos afines a sus contratos. La geopolítica. No podemos dejar de lado de que Punta Catalina, el principal acreedor de Punta Catalina y de los grandes proyectos del gobierno es el Departamento de Estado. El carbón de Punta Catalina lo suple una empresa norteamericana. Sí. Entonces, todo ese conglomerado... Las turbinas. Entonces, ese fenómeno, estamos hablando de una inversión de cerca de 2.000, 3.000 millones de dólares. Entonces, por eso, a eso se debe la presencia del secretario de Estado norteamericano en Puerto Rico hoy. Sí. ¿No? Y eso no lo podemos desligar todo lo que está pasando porque nosotros estamos atravesando un drástico y un radical cambio cultural. Es decir, de irnos a la discusión de las compras de votos, del bandereo, de la dícola, ya estamos entrando en redes sociales, en complejidades análogas y ya el ejercicio científico de la movilización. Correcto, eso es una definición del siglo XXI. Gracias. Sí, es cierto. Gracias. Eso, es así. Porque aquí está primando mucho la inteligencia, pero cuando hablo de la inteligencia no hablo de la inteligencia tradicional que utilizan los organismos de seguridad del Estado. No, estamos hablando de otro tipo de inteligencia que no es más que la que consiste en la distribución en tiempo real de las evidencias, de los datos, de las cifras y de las estadísticas. Eso está venciendo a los presupuestos y a la compra de votos en los congresos. La movilidad social, ¿no? No se puede, no hay forma material de dominar la opinión de cualquier cantidad de personas que están emitiendo esa opinión a través de las redes. George Orwell lo explicó muy bien en La rebelión en la granja, pero también en el año de 1940-50,
desde un programa de radio se estableció que nos iban a invadir en Estados Unidos Orson Welles. Entonces, toda esta dinámica que se está ejecutando en República Dominicana tiene que ver mucho con cinematografía, tiene que ver mucho con neurología y tiene que ver mucho con la explotación del sentimiento. Y entonces esos sentimientos que anteriormente salían, teníamos que esperar 12, 14, 16 horas que saliera en portada en el periódico Listín Diario, en el periódico Hoy, o dentro de lo que son los monopolios de la prensa, de la alta burguesía, ya no es así. Ya entonces ahora ese monopolio de la verdad, ese monopolio de la razón, entonces ya la gente tiene mayor capacidad, mayores instrumentos para poder discernir y está tomando decisiones más rápido que los comités políticos de los partidos. Pero a una velocidad más rápido. Más rápido. Más rápido. Vamos a la pausa. Venimos a completar nuestra jornada del día de hoy compartiendo muy, ¿cómo voy a definir? Muy productivamente. Gracias. Muchas gracias. Con Juan Carlos Espinal. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos con Juan Carlos Espinal. Mira, yo decía al comienzo de los temas, esto de las redes sociales que ha incluso dado lugar a lo que se pudiera llamar no un nuevo periodismo, pero un nuevo tipo de comunicación. Es una revolución democrática. Sí, de la es un proceso de revolución democrática que entra dentro del concepto de las ciencias sociales y políticas. Sin embargo, tú decías el otro día cuando estábamos discutiendo que el ejercicio del periodismo es un derecho fundamental. Y yo te aclaraba, tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Qué es un derecho fundamental? El derecho a la expresión. O sea, yo no puedo evitar, ni me puedo oponer, ni te puedo impedir a que tú emitas aquí en mi programa o en cualquier otro programa, lo que tú estás emitiendo. Bien. Ese es un derecho fundamental que tú tienes a la expresión del pensamiento. Ahora, el ejercicio del periodismo no es un derecho fundamental. Por cuanto y tanto, un periodista es una persona que realiza un trabajo, que en este caso vende una mercancía que se llama información. Para usted ser periodista, salir a buscar noticias, redactar noticias, emitir noticias, usted tiene que tener formación y la Constitución no le garantiza a usted, le garantiza el derecho al trabajo. Es otra cosa. Pero el periodista como tal está obligado a tener formación. Y un tuitero no es un periodista. Claro que no es un periodista. Un periodista debe tener formación. No todo el que hace tweets y no todo el que hace blogs tiene la capacidad de poder, porque eso es tecnología y la tecnología nunca va a superar al cerebro y al corazón, nunca va a poder superar los sentimientos. Y la comunicación son diferentes modalidades de comunicación. Desde que la persona nace y comienza a hablar, ya está comunicando, incluso sin hablar. Correcto. Con la ceñita de los hijos, la madre entiende, es una comunicación. Correcto. Ahora, la noticia tiene unos parámetros que hay que ceñirse a ellos. Eso ha ido cambiando. Porque no, eso no puede cambiar. La objetividad, la verdad, la forma de presentar la noticia no puede cambiar. Pero lo que ocurre es que los medios de comunicación hoy en día, sí, usted tiene toda la razón, sí, en términos técnicos, en términos teóricos, es correcto, la verdad no pasa de moda, es lo que usted quiere decir, la formación no pasa de moda, la experiencia no pasa de moda, no es cierto que me pueden catalogar como un influencer o como un youtuber o como un facebookero, no puede ser, sí. Sin embargo, las tendencias sociales en el día de hoy, que se llama la disrupción de las comunicaciones digitales, entran dentro de ese proceso que fue lo que llevó a Bolsonaro al poder en Brasil, por ejemplo. Entonces, ese nuevo fenómeno, que se llama el fenómeno de la manipulación,
que es enseñado en las facultades de periodismo de las principales universidades de Europa y de Estados Unidos. O sea, la manipulación es una materia, manipulación en comunicación. Claro, para saber cómo evitar la manipulación. Pero ya esto es una industria. Cómo manipular y cómo evitar la manipulación. Correcto. Y la manipulación nunca podrá ser parte del periodismo serio. Correcto, correcto. O del ético. Del ético. Del ético. Del periodismo ético, porque además el periodismo tiene una personalidad, como planteaba Gabriel García Márquez. El periodismo permite un rango universal porque te lleva al ensayo, te lleva a la escritura y al mismo tiempo te lleva a la producción de contenido. O sea, quedamos claros en que esta democratización del acceso a los medios de comunicación que permite que cualquiera pueda subir un contenido a través de una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter o Instagram, etcétera, etcétera, no va a sustituir el periodismo como tal. No lo va a poder sustituir porque no tiene la tecnología, no tiene la ciencia como tal, no tiene la experimentación, la hipótesis, el levantamiento de tesis, el levantamiento de investigación, la contrastación, la síntesis, la posibilidad de poder contrastar en una síntesis cientos y miles de cables de informaciones. No lo va a poder sustituir a alguien que está en WhatsApp. Y es un error. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo gente del Cassandra y del espectáculo haciendo opinión sobre ciencias políticas y ciencias sociales, cuando anteriormente lo hacía Freddy Catón Arce, cuando anteriormente lo hacía Polibio Díaz, cuando antes lo hacía Joaquín Balaguer, cuando lo hacía Bosch. Pero gente con formación. Gente con formación, correcto. Entonces, de todas maneras, esto no va... Estas teorizaciones o estas lucubraciones teóricas, para decirlo de alguna manera más entendible, no va a impedir que se siga expandiendo la posibilidad y las oportunidades de que la gente tenga para hacer un tipo de periodismo, el periodismo de las redes. Vamos a llamarlo periodismo de las redes. La información sin ninguna... O sea, muchos teóricos y juristas, a propósito de los derechos de información y de derechos fundamentales, le hablan el capitalismo de la información, el capitalismo de la sociedad de la información. Bueno, pudiera ser, pero desde el momento en que una persona que no tiene conocimiento los rudimentos de la información, claro, se aprovecha de un teléfono inteligente, ve un hecho o cree que eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. O sea, y además, que es un elemento que también me viene preocupando, un medio tradicional no puede montarse sobre un fake news. La gente siempre va a escuchar el merengue Caña Brava. Sí. Dentro de 1000 años se va a escuchar más que ahora Caña Brava. La gente va a escuchar, siempre va a escuchar, por ejemplo, a Maridal Hernández. Pero lo que quiero decir es que el medio tradicional, y está ocurriendo en la República Dominicana muy lamentablemente, se están montando sobre contenido no verificado para producir hechos como si fueran reales. Pero eso tiene que ver mucho con la corrupción de la publicidad, el monopolio de los medios de comunicación, tiene mucho que ver también con la cooptación de canales de emisoras de radio y televisión de parte de grupos económicos como el sector financiero. El sector financiero son los propietarios, los exportadores son los propietarios de los medios de comunicación. Esa tendencia está cambiando por el hecho de la aparición de lo digital, y nosotros queremos hablar en este momento de lo que sí está ocurriendo positivamente. Es decir, no cabe duda de que ese tipo de comunicación ha sufrido una gran derrota. Es decir, cada día que pasa, las masas, la opinión pública, las tendencias sociales y políticas, las encuestas, están dando lecciones. Esta sociedad está dando una gran lección social y política en este momento. Llegará un momento que las redes se limpiarán ellas mismas. ¿Sí? Se limpiarán ellas mismas de toda esta basura que a veces crea mucho ruido y confunde. Llegará un momento que habrá una decantación automática. Lo que ocurre es que
eso va a depender mucho del modelo económico de concentración. Nosotros somos un modelo económico de concentración y somos una democracia representativa, es decir, no somos una democracia popular. Entonces, lo que primero tendrá que ocurrir es que las 25 leyes que están pendientes de aprobación, en el cual está la ley de inteligencia, en el cual está la ley de aguas, en el cual está la ley de información, está también la ley de ordenamiento territorial. Cuando esas leyes de tercera y cuarta generación que están habilitadas para la constituyente y que si en el 24 tendrá que, o en algún momento entre el 2020 y 2024, va a tener que existir con más tranquilidad. Más tranquilidad. Va a tener que existir una discusión seria sobre el tema de la democratización de la economía. Porque evidentemente que el afianzamiento de un proyecto político-económico en el poder que pretende perpetuarse tiene mucho que ver con el recrudecimiento de la vida y el empobrecimiento de la vida de los dominicanos, de la clase media y de los trabajadores. Entonces, ese proceso de democratización se va a tener que dar y esas leyes habilitarán que la comunicación sea un bien como el agua, ¿no? Un bien social. Un bien social. La comunicación es un bien social. Claro, en un modelo económico usted puede vivir de ello, pero hacer lucro es como un político rico, eso no existe. Es incompatible. En sociedades democráticas y decentes, un político rico es rechazado porque no gana como para usted un servidor público. Esa es la lógica y eso mismo, así mismo va a ocurrir con la comunicación, donde lo que va a primar será la ética y donde siempre va a vencer la razón, siempre la verdad se impondrá sobre los fake news. Claro, siempre, porque es que el fake news dura 2 días. Exacto. Es una mentira. Sí. La mentira es coja. La mentira. Ese es como el cuento de voz del toro visco. Del hombre visco y el toro. Las dos ventanas. Y las 2 ventanas. Entró por la ventana y eso es lo que está ocurriendo con ese tipo de información basura. Así es. Sí. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, yo me siento altamente satisfecho. En primer lugar, porque tú eres un periodista muy veterano. Cuando hago un veterano que tiene mucho tiempo y que sabes apreciar los talentos y las amistades y te ha pasado muchas cosas y para mí es como tener un tío mayor. Dios bendiga, sobrino. Gracias. Gracias, Juan Carlos Espinal, un conocedor de estas... No te debieron, no tengo que hablar más sobre esto. A ustedes gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.